nosotros al maestro Carlos Emilio Arenas Batis. Quien es licenciado en Derecho por la UNAM, maestro en Estudios Internacionales por la University of Leeds y maestro en Derecho Público y candidato doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es profesor universitario, coautor de 4 libros publicados y autor de más de una veintena de artículos jurídicos, publicados en revistas especializadas y obras colectivas, y ha sido conferencista en prácticamente todos los estados de la República. Ha sido director general de Legislación Universitaria de la UNAM, director general de Atención a Recomendaciones de Derechos Humanos en la Procuraduría General de la República, director general de los Talleres Gráfico de México en la Secretaría de Gobernación, así como magistrado regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Actualmente es magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León y director de la Maestría en Derecho de la EDAP del Tecnológico de Monterrey. El tema que yo tomé para desarrollar en esta ocasión, lo que hice fue tomar el tema de la mesa, esto es el respeto a los derechos humanos para reducir la violencia y los delitos, pero lo formulé como pregunta y me hago la siguiente pregunta: ¿los derechos humanos deben respetarse para reducir la violencia y los delitos? Bueno, desde luego que en la ponencia ya se podrán ustedes imaginar cuál será el sentido de mi respuesta, pero no quiero presentarla como una respuesta simple. El problema de los derechos humanos y el respeto y el combate a los delitos es un problema complejo, desde luego. Tenía yo un maestro que decía: para todo problema complejo existe una respuesta sencilla, clara, diáfana, pero por supuesto equivocada, porque a los problemas complejos les deben corresponder necesariamente respuestas complejas. Entonces, aunque ustedes ya pueden adivinar el sentido de mi respuesta, no quiero plantearla como algo sencillo, sino dentro de una problemática más compleja y quiero, por lo tanto, contextualizar la pregunta. Para empezar, yo diría que la palabra debe se puede entender en al menos 3 formas. Debe como obligación o como imperativo moral, debe como esta imputación jurídica, esto es el lenguaje jurídico, ¿verdad?, de que si A es, B debe ser, y ese deber ser lo que explica o lo que representa es una imputación jurídica y es un lenguaje en lógica completamente autónomo respecto de la lógica de la moral. Y un tercer acepción para debe es como cuando lo ubicamos en el lenguaje o en el discurso instrumental, como por ejemplo cuando decimos: para ir al norte hay que tomar Gonzalitos a la derecha, o para hervir el agua debe usted calentarla a 100 grados. Eso lo que expresa es una relación de causalidad. Entonces, aprovechando el maestro Zúñiga también se refirió a que en el idioma inglés algunos conceptos son más ricos, por ejemplo este de care, y lo mismo pasa con el debe. En inglés tienen 2 conceptos, que es el ought y el must be. Uno que expresa ese imperativo de deber moral o jurídico, y el otro, el must be, el que expresa esta relación de causalidad. Entonces, si nos ubicamos en si moralmente deben respetarse los derechos humanos, la respuesta no podría ser otra más que siempre, desde luego. Los derechos humanos son los mínimos que debe toda autoridad en toda sociedad respetar a la persona humana como elementos esenciales o mínimos para vivir con dignidad y para que el hombre pueda desarrollar todas sus potencialidades humanas. Bien, ahí la respuesta no podría ser otra más que simple. Si nos ubicamos en el plano jurídico, podríamos ahí identificar al menos 2 respuestas posibles. Bueno, desde luego en el plano jurídico tendríamos que decir que los derechos humanos deben respetarse, desde luego en los términos en que hayan sido recogidos por el derecho positivo. Un derecho humano que no esté positivizado no tiene eficacia. De la misma manera que un derecho positivo que no tenga como contenido un derecho humano o algún imperativo moral puede resultar un derecho injusto. Lo ideal es que tengamos derechos humanos positivizados o derechos positivos con contenidos morales. En un Estado de Derecho y en tiempos de paz, todos los derechos humanos, en los términos en que están recogidos en el orden jurídico nacional, deben respetarse.
También cabe la posibilidad, sin embargo, de que esos derechos humanos deban respetarse solo parcialmente, claro, si estamos en un estado de excepción, habiendo habido una declaratoria de suspensión de garantías, pero tiempos de guerra. En el tercero de los ámbitos instrumentales, creo que tal vez este sea el punto que mayor interese a la sociedad actualmente. Ya no nos queremos preguntar si jurídicamente, si moralmente, sino cómo le hacemos para en efecto reducir o ser eficaces en el combate al crimen. Yo creo que aquí la respuesta podría tener al menos dos dimensiones dependiendo de cómo podamos medir esa eficacia. Ser eficaz implica o constituye castigar penalmente al culpable. Esto lo que representaría sería una dimensión, vamos a decir, individual, o sea que todo aquel que comete delito efectivamente tenga un castigo. Y una dimensión más estadística o social o criminológica sería preguntarse o establecer como parámetro de eficacia una efectiva reducción en la incidencia delictiva. Me voy a ubicar, en fin, cuando digo que la respuesta que ofreceré, aunque simple, no pretende ser una respuesta al problema inicial planteado, sino solamente realmente voy a ocupar de una fracción, por lo tanto, por lo pronto voy a eliminar la dimensión moral, la dimensión jurídica, para ubicarme solo en la dimensión instrumental y decir lo siguiente: por regla general, cuando se es eficaz en el castigo de quien es penalmente culpable, pues ordinariamente se obtiene como resultado, o como efecto, o como relación de causalidad, una reducción en la incidencia delictiva. Sin embargo, esta relación de causalidad, que es la ordinaria, tiene sin embargo algunas excepciones. Vamos a ver. Cuando la Fiscalía es eficaz, vamos a calificarlo así porque obtiene de los jueces la sentencia condenatoria que está pretendiendo, decía yo, la relación ordinaria es que se reduzca la incidencia criminal. En efecto, si ya detuvieron y se obtuvo sentencia condenatoria para la banda de asaltantes que asolaba determinado barrio, pues lo que debe esperarse normalmente es una reducción de la incidencia criminal. De tal modo que, en sentido contrario, si la Fiscalía es ineficaz porque no obtiene las sentencias condenatorias en los casos que plantea, entonces podemos esperar, lógicamente, que la incidencia criminal se mantenga o se incremente. Esto es la causalidad ordinaria. Sin embargo, también podemos marcar otras relaciones de causalidad que yo diría son excepcionales teóricamente, pero muchas veces las estamos viendo ahora. Por ejemplo, la primera: si la Fiscalía en efecto puede ser eficaz porque obtiene las sentencias condenatorias que pide, y sin embargo se sigue incrementando o se mantiene la incidencia delictiva. Digo, esto lo vemos, no sé, vemos en la televisión que el gobierno federal ha capturado a 19, creo, de los principales capos en materia de narcotráfico, y también ha resultado eficaz la Procuraduría General de la República en la detención y sanción a otros líderes del narcotráfico. Y sin embargo, no vemos que ese delito se disminuya en su incidencia criminal. Ahí vemos una relación, digamos, una causalidad excepcional. Lo que nos revela es que detrás de ese fenómeno, detrás de esa criminalidad hay un fenómeno social bastante complejo. Otra relación, otra causalidad excepcional es cuando la Fiscalía es ineficaz porque no hace las cosas de tal manera que vaya a obtener una sentencia condenatoria, y no obstante logra una eficacia en el sentido de reducir la incidencia criminal. Por un ejemplo, no ha sido una vez, sino varias las veces en que llega el ejército o la policía federal y detienen a todos los elementos de un cuerpo policíaco municipal aquí en nuestro estado, y lo mismo han hecho en otros estados. Yo he podido advertir, siguiendo las notas periodísticas, que esas acciones son completamente ineficaces o en gran medida ineficaces para obtener sentencias condenatorias, porque para empezar detienen sin que haya flagrancia, sin que haya orden de aprehensión, mantienen aislados a los detenidos durante 2 o 3 días y después los
vamos, confiesan espontáneamente y en virtud de esas confesiones espontáneas les dictan arraigo. Y yo lo que advierto es que las pruebas así obtenidas, sin duda que son pruebas ilícitas, son confesiones coaccionadas, que de poco van a servir para ser fundamento de una sentencia condenatoria. Bien, no obstante eso, se logra una eficacia en la incidencia criminal porque las acciones criminales que realizaban los policías, desafortunadamente subordinados al crimen organizado, pues dejan de producirse porque, no obstante la ilegalidad del operativo, lo cierto es que una vez liberados la mayoría de los policías, gran parte de ellos no regresa a su empleo o porque se siente que ha sido maltratado en lugar de haber sido reconocido por la labor por su trabajo desempeñado, o la familia le presiona para que ya no desempeñen más ese trabajo que es de alto riesgo, o también desde luego advierte el policía que está amenazado por la delincuencia organizada la oportunidad para dejar ese empleo y esa subordinación sin que haya la represalia por parte del crimen organizado. Entonces, aunque el operativo fue ineficaz desde el punto de vista penal, resultó eficaz desde el punto de vista de disminuir la incidencia criminal. Otro caso, digamos, de causalidad excepcional, respecto al cual me gustaría llamar la atención, es cuando la eficacia es aparente. Esto es un poco como un cuadro bis en los verdes, cuando la una eficacia aparente y se obtiene una reducción aparente. A esto le llamo cuando lo mismo, se hacen, por ejemplo, se obtiene con violación a derechos humanos, se realizan cateos ilegales o detenciones ilegales, y indudablemente que esas no van a poder servir para desembocar en una sentencia condenatoria. Sin embargo, esa sentencia condenatoria se va a producir allá en el mediano o largo plazo. En lo inmediato, lo que se advierte por la sociedad y recogen los medios es una eficacia en el sentido de que el sujeto fue detenido y consignado, y además incluso se le dicta formal prisión. O sea, ese periodo de tiempo en donde los procesos penales son muy visibles porque son noticia, y la noticia dura muy poco tiempo, 72 horas es la vigencia de la noticia criminal en promedio. En materia de noticias, bueno, una noticia dura hasta que no llega otra que la sustituya, pero en materia criminal, digamos que 72 horas son la vigencia de la noticia. Durante ese tiempo es interesante para los medios recoger las entrevistas o las fotos del marido que asesinó a la mujer, o del secuestrador, del violador. Ya después de haberse dictado la formal prisión, el asunto pierde interés para los medios. Bien, entonces lo que vio la sociedad fue en efecto una detención y una puesta en prisión de ese presunto responsable. Pero la eficacia es aparente porque más adelante en el proceso ese inculpado habrá de obtener su libertad por precisamente la falta de pruebas de cargo contundentes. Y claro, cuando lo suelten, pues ya dirá el periódico, soltaron al violador, ¿verdad? O absuelven al homicida, o otra vez dejaron libre a los halcones. Esto es, en los periódicos sentencian, ¿verdad? Dictan la sentencia, ese sí era un homicida, y los jueces lo han soltado cuando ya lo habían detenido las policías. En fin, esta otra relación de una eficacia aparente con una reducción aparente. Pero me concentro en la última parte, en esto. O sea, digo que la respuesta que habré de dar solamente tiene que ver con la eficacia en el proceso penal, la eficacia para obtener en efecto sentencias condenatorias. Por lo tanto, estoy hablando solamente no de los temas morales, no de la reducción de la incidencia criminal, sino solamente me acoto la pregunta para decir que, o para interrogarme si se puede lograr eficacia en un proceso penal sin respetar derechos humanos. Y la respuesta es obviamente que no. Miren, aquí les podría presentar el procedimiento penal. ¿Cómo lo podríamos caracterizar en términos, para los efectos de esta exposición? Podríamos decir que el procedimiento penal es una relación tripartita. Es una relación tripartita en donde por una parte están
la Procuraduría o la Fiscalía, por la otra parte el inculpado y su defensa, y como tercero imparcial que deberá resolver el asunto, el juez. Esta idea de la trilogía del proceso, en donde el juez es ajeno a las partes, hay que recordarla, hay que tenerla presente, sobre todo en materia penal, porque igual también en la idea social, a los jueces, al Poder Judicial se nos ve como aliados de la Procuraduría. Los jueces no están siendo eficaces en la detención o en sancionar a los responsables de delito. Y es que los jueces no somos responsables de esos. Los jueces vamos a hacer una especie de... vamos a tener frente a nosotros la pretensión de la Procuraduría por encarcelar a quien está presentando como inculpado, y por el otro lado vamos a tener la resistencia del inculpado y la defensa a que no se dé esa privación de libertad. Y el juez en medio tendrá que decidir imparcialmente entre los dos. Por lo tanto, el Poder Judicial no es parte del sistema de seguridad pública. El Poder Judicial no es aliado de las Procuradurías, como tampoco lo es, desde luego, de los inculpados, sino que tiene que mantener una posición intermedia. Bien, el procedimiento penal puede verse, por lo tanto, como una serie como un camino en el que la Procuraduría debe ir superando varios filtros en donde la autoridad judicial resuelve si debe continuarse o no el proceso. Filtros que van creciendo en intensidad, por eso pongo a los jueces de distinto tamaño. Esto es, el estándar de prueba va incrementándose. Es relativamente sencillo, o menos estándar probatorio para obtener una orden de aprehensión, un poco mayor para obtener una forma de prisión, mayor para obtener una sentencia de primer grado o de segundo grado, y mayor para obtener una sentencia de amparo. Durante todo el proceso, el inculpado recorre este camino en prisión por regla general, porque nuestro sistema actual es, la prisión, la formal prisión es la regla, y la excepción es la libertad provisional bajo caución. Otro punto que pudiéramos hablar es el público. El público, como les decía, en el proceso actual prácticamente ve nada más la primera parte. Las primeras 72 horas están a la vista del público a través de los medios. Después de eso, el proceso escritural se vuelve prácticamente invisible para la sociedad. En este marco de cosas, yo diría, por lo tanto, que la inobservancia de los derechos humanos en los procesos penales se traduce sin duda en su ineficacia. La mayoría de las veces porque la prueba obtenida con violación de derechos humanos se vuelve prueba ilícita y prueba insuficiente. Como hemos podido ver últimamente los casos, por ejemplo, de Hank Ron, en donde la Corte estableció que esa prueba, que la flagrancia no había existido, y por lo tanto el cateo había sido ilícito, también nula la prueba. El caso de las confesiones coaccionadas, que ya les refiero, también es frecuente. O sea, es detenida una persona, cuando no es detenida en flagrancia, la detienen de cualquier modo sin orden de aprehensión, la hacen confesar, y esa confesión es el fundamento para luego dictar un arraigo. Bien, entonces, sin duda deben observarse los derechos humanos, porque si no, no se logra eficacia en el proceso penal. Lo que sí es que el proceso penal actual sí favorece, aun cuando se violen los derechos humanos, esa apariencia de eficacia. Porque, repito, la sociedad ve solamente la primera parte y se queda con la idea de que ya fue detenido el inculpado. O incluso cuando obtiene sentencia absolutoria, pero lo hace después de 1 año, 2 años, 3 años el inculpado, dice, bueno, quedó libre, pero por lo menos estuvo en prisión 3 años, aunque haya quedado absuelto, ¿verdad? Y ya con eso se calma la sed de venganza social, aun cuando haya sido declarado. Esta reflexión me hace pensar, o este panorama me hace pensar en esta expresión que hemos escuchado recientemente, en el sentido de que modificar el proceso penal, esto es, cambiarlo por acusatorio, darle más derechos a los inculpados, se va a traducir en ineficacia, en mayor ineficacia en el castigo del crimen. Yo diría que no, de ninguna manera. Más bien lo que va a ocurrir es que el procedimiento, lo que va a desaparecer es esa aparente eficacia. ¿Por qué? Porque el nuevo procedimiento penal, el inculpado va a enfrentar el proceso
en libertad por regla general. Por lo tanto, no habrá esa satisfacción de que, bueno, por lo menos tuve prisión 2 años en lo que le dictaron el absolutorio. El nuevo proceso penal está a la vista del público todo el tiempo, por las audiencias públicas, la resolución, etc. Y en el nuevo proceso penal no es necesario llegar hasta el amparo para obtener protección de derechos humanos, porque todos los jueces, a partir de junio de este año, somos garantes de derechos humanos. Entonces, esto no va, pienso yo, a comprometer los estándares de eficacia del actual proceso penal, sino que lo que va a comprometer es, sin duda, la eficacia aparente que actualmente, de la cual se vale, o en fin, nos crea la idea de que hay una eficacia, pero no la hay. Esto era básicamente otras razones por las cuales el proceso penal nuevo, acusatorio, creo que será mejor, pero en términos generales resumo lo siguiente, porque ya se me acaba el tiempo. Entonces yo diría lo siguiente: el tema de la mesa, o el tema que estoy abordando, de si deben respetarse los derechos humanos para reducir violencia y combatir el crimen, sin duda que sí, al menos refiriéndome específicamente al proceso penal o al castigo al crimen como medio para combate al crimen y reducción de violencia, indudablemente no puede darse sino con respeto a los derechos humanos, porque en la medida en que no se respeten los derechos humanos, no se logrará eficacia en los procesos penales. Lo único que se logra es una apariencia de eficacia, y sobre este punto llamaría su atención para que no se dejen llevar por los medios en el sentido de irse solo con las primeras horas de cada caso, sino esperarse hasta el final. Y también como una conclusión que quisiera presentar es en el sentido en que más derechos para los inculpados o un proceso penal más garantista no se va a traducir en menos eficacia. Por el contrario, lo que va a terminar es esa apariencia de eficacia que actualmente consumimos en mayor grado. Muchas gracias.